las 6:58. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo. Los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales y de todas las plataformas sociales. Buenos días a nuestro equipo, al equipo del Sol de la Mañana, a nuestras audiencias, a la de Sol, a la de Telefuturo Canal 23, nuestro canal de YouTube y todas las plataformas digitales de Sol. Buenos días a todos y a todas. Entonces, vamos a identificar, como de costumbre, los temas y luego hacer un anuncio, pero en la identificación de los temas, vamos a ver aquí, ok. Marcelino Vélez, me refiero al doctor Marcelino Vélez Santa Ana, explicó en el 61, en 1961, explicó orígenes de la infamante versión desclasificada sobre trato vejatorio a Robert Reed y a su familia. Vamos a ver la explicación que dio sobre ese tema en el año de 1961 Marcelino Vélez Santana, el doctor Marcelino Vélez Santana. Sanders y Ocasio Cortés realmente no le hacen mella a Trump. Hay sospecha de que el caso aquel fue sometido después de vencidos los plazos. Hay la sospecha de que ese caso se sometió después que ya los plazos para hacerlo estaban vencidos. Y eso plantea cuestiones graves. Entonces, las ternas para resucitar a la Cámara de Cuentas, entre otras cosas. Entonces, bueno, empiezo con un anuncio. Es el siguiente. Hoy, a las 8:30 de la mañana, en el Sol de la Mañana, se produce la primera y única comparecencia del doctor Ángel Locuar después que concluyera su prisión domiciliaria. Él hoy concede una entrevista al Sol de la Mañana, que es la primera entrevista que concede y probablemente durante esta etapa la única. Entonces vamos a conversar hoy ampliamente con el doctor Ángel Locuar en esta primicia del Sol de la Mañana, hoy a las 8:30, si Dios así lo permite. Entonces, señores, miren, en Palenque hay mucha indignación por un caso que se produjo en Atomayor, pero la víctima es de Palenque, una joven de apenas 28 años de edad. Ella respondía al nombre de Noemí Esther Varela Marte. Un individuo que era su pareja le pasó un vehículo 2 veces por encima. Es decir, la mató pasándole el vehículo 2 veces por encima en Atomayor. Un tal Miguel, que era la pareja de esta joven de 28 años de edad. Él no ha sido apresado, el vehículo después fue localizado, abandonado, pero él no ha sido apresado.
Él no ha sido apresado. Esta jovencita es sobrina del alcalde, del actual alcalde de Palenque, que me llamó realmente muy compungido e indignado, don Miguel Ángel Valera, clamando justicia, que este caso no quede impune. También me llamó por el mismo caso desde Nueva York mi querido amigo Juan Carlos Martínez, también palenquero, muy indignado, esperando que este caso no quede impune. El asesinato, pues un asesino que le pasó 2 veces el carro a esta joven que era su pareja en Atomayor. Espero que después no salga como el que mató a la madre y a la pareja de él o a la expareja de él en La Vega. Él está muy arrepentido ahora, muy arrepentido. Bueno, pero ¿y por qué entonces no te ahorcaste? No me muestra el arrepentimiento. Tú tenías que ahorcarte, envenenarte o darte un tiro. Y así tú muestras el arrepentimiento. Lo otro no vale. Lo otro no vale. Fueron 2 mujeres que tú asesinaste así salvajemente. Entonces ahí no vale arrepentimiento. Entonces esperamos que esta persona sea apresada y sometida a la justicia. Bueno, entonces, señores, vamos inmediatamente con lo que anunciamos con relación a una carta del doctor Marcelino Vélez Santana, que yo creo que esta carta explica dónde origina esa versión desclasificada que se está manejando ahora sobre los acontecimientos posteriores al asesinato o al ajusticiamiento de Rafael Leonidas Trujillo. Desde que vi esto y al presentarlo en el día de ayer, decía, bueno, aquí la explicación no puede ser que esto se lo inventó Clodoveo, que esto se lo inventó Ortiz, que era un calié del CIN, etcétera, y que como eso fue un invento de él, eso no tiene ningún valor. Porque, bueno, el caso es que si tú me estás hablando de que este tipo es un asesino, un calié, una cosa, esto, aunque parecía bastante absurdo y luce bastante absurdo lo que se planteó, era un absurdo muy bien articulado. Muy bien articulado. Entonces, eso tiene que ser producto de otras cabezas. Porque si tú me estás diciendo que este es un patán, calié del zinc, etc., él no tenía capacidad de concebir un invento como ese. No la tenía. Pensaba entonces en lo que plantea George Orwell en su utopía titulada 1984, porque él dice que entre más absurdo parece un planteamiento, es probable que esté concebido por un intelectual. No por un patán, sino por un intelectual. ¿Qué dice Orwell en 1984? Hay que pertenecer a la clase intelectual para escribir semejante cosa. Una persona normal no puede alcanzar tal nivel de estupidez. Entonces, ¿de dónde sale esta versión?
Esta versión no es un invento de Clodoveo, aunque le pusiera un Itevis, pero no es un invento de él. Marcelino Vélez la explica. ¿Y cómo le explica Marcelino Vélez? Marcelino Vélez le dirigió una carta el 10 de diciembre de 1961, le dirigió una carta al doctor Néstor Caro. El doctor Néstor Caro era el director de La Nación. ¿Por qué Marcelino Vélez le dirigió una carta el 10 de diciembre de 1961 al director de La Nación? Porque en el 61 se publicó una versión donde se hablaba de los atropellos de lo que fue objeto el doctor Robert Rick Cabral y su esposa. Entonces Marcelino en la carta le explica de dónde salió eso. Y Marcelino dice lo siguiente: en relación con el ajusticiamiento del tirano Rafael Trujillo, fue publicado en el diario que usted dirige una información en el sentido de que el doctor Robert Rick Cabral ocultó a Antonio de la Maza Vázquez, a Luis Salvador Estrella Salá, a Juan Tomás Díaz Quesada y al suscrito bajo amenaza y coacción. Reconozco, diga lo que le dice Marcelino Vélez Santana al director de La Nación en el 1961, reconozco que esa errónea información tuvo su origen en declaraciones falsas que suministramos a quienes investigaron el tiranicidio. Luis Salvador Estrella y yo, cumpliendo nuestra promesa que nos hiciéramos con la esperanza de evitar las crueldades a que con la revelación de la verdad exponíamos al doctor Rick Cabral y a los suyos. Fue en realidad las expresiones y los comportamientos de los esposos Rick Fernández habían dado en mi ánimo firmeza a la convicción de que se entregarían con entusiasmo a cualquier sacrificio que significase contribución a la lucha contra la tiranía. La elevada moralidad de ambos descartaba toda posibilidad de traición. Eran esas condiciones indispensables a nuestro ocultamiento y por ello no vacilé en sugerir para que tal propósito el hogar del joven matrimonio donde se nos acogió con visible espontaneidad, ratificada por el riesgo adicional que afrontaba Roby, era muy amigo del doctor Rick Cabral y sus amigos al doctor Rick Cabral le llamaban Roby, que afrontaba Roby al hacer el contacto que le solicitamos en interés de solucionar una conflictiva situación y por el amable trato que recibimos de su valiente esposa, doctora Ligia Fernández de Rí. Entonces, él incluso, en esa carta, don Marcelino ofrece otros testimonios. Dice que para evitar que fuéramos descubiertos por los servidores domésticos, Ligia aseaba y organizaba la habitación que ocupábamos y además, en las noches, después de retirarse dichos servidores, nos preparaba los alimentos, ya que no quería despertar sospecha, disponiendo el considerable aumento que significaba la manutención de 4 personas más en un hogar que mantenía igual número de adultos y un niño. Innúmeras veces recibimos provechoso aliento en las palabras de Roby y de Ligia. Quiso Juan Tomás Díaz reafirmar la constancia verbal de su justa gratitud, obsequiando a los esposos ser entregada al entonces vástago de estos, Armandito, una valiosa sortija de brillante que desde los años atrás usaba pues constantemente, pero coincidieron ambos
en una cortés negativa cuya firmeza nos hizo comprender que por encima de todo estaba el desinterés y la pureza de sentimientos que nos protegieron. Ruego a usted, señor director, hacer pública la presente aclaración en defensa de una verdad histórica y en la que es justo reconocimiento de quien por heroico y noble comportamiento es acreedor a la administración del presente y de la posteridad. Muy atentamente le saluda doctor Marcelino Vélez Santana. 10 de diciembre 1961, periódico La Nación. Periódico La Nación. Entonces, de ahí sale esta versión. Es de ahí. Es decir, fueron ellos que en ánimo de tratar de proteger a esa familia, hablaron de maltratos al doctor Robbie Reed. Que le pusieran otro ITEVI, etcétera, pero la versión origina en ellos. En ellos con esa finalidad. Y eso es parte de lo que ahora se ha desclasificado, porque se ha desclasificado las versiones que se manejaron en los interrogatorios. Entonces, señores, miren, paso inmediatamente a otro tema, porque ahora, ante este desconcierto de los demócratas, pues han aparecido dos figuras tratando de centralizar la oposición a Donald Trump. Pero son dos figuras que, lejos de lograr eso, no harían otra cosa que fortalecer a Trump, porque una parte del voto que conquistó Trump, que lo hace ganador, es el voto que le sale huyendo justamente al discurso que encarnan tanto Bernie Sanders como Alexandria Ocasio-Cortez. Ellos, Bernie Sanders, o Bernard Sanders, pero Bernie como le llaman, Bernie Sanders, pues está denunciando algo parecido a lo que toca Varoufakis, que Estados Unidos se está quedando en manos de una oligarquía, y él se refiere de manera específica a la presencia de estos tres caballeros en la juramentación de Trump, que fue la de Elon Musk, la de Jeff Bezos y la de Zuckerberg, que tienen un papel estelar, sobre todo Elon Musk, y que todas las medidas están dirigidas a dejar el país en manos de una oligarquía. Entonces esta jornada, este peregrinaje que ellos han iniciado de la mano Ocasio-Cortez y Bernie Sanders, busca que Estados Unidos no quede en manos de una oligarquía. Pero ambos son una representación de la izquierda. En el caso de Sanders, hay que decir que el señor Sanders es el independiente que ha tenido la mayor prolongación en el Congreso de los Estados Unidos, porque él ingresó al Congreso como representante en el 1991 y de 1991 a 2007 fue representante, y a partir del 2007 hasta hoy es senador del estado de Vermont. No es un miembro del Partido Demócrata, eso es un independiente que se ha candidateado por el Partido Demócrata y que ha formado bloque con el Partido Demócrata, pero él propiamente no es un líder del Partido Demócrata. Ocasio-Cortez tiene apenas 35 años de edad, es de origen boricua. Ella, como Sanders, se identifica como socialista, y bueno, su carrera es muy interesante, tan interesante como la del señor Sanders, aunque para ayudar un poco la historia se le pone algunos añadidos. Cuando usted ve la historia de ella, le hablan de una niña
o de una joven que supuestamente trabajó como camarera y como barman, etcétera. Pero cuando usted lo contrasta, la historia es un poquito distinta porque esa jovencita tiene 2 titulaciones en la Universidad de Boston. Una titulación, ella tiene dos títulos, Relaciones Internacionales y Economía. En un país donde una persona de clase media no puede mandar un hijo a una universidad, no tiene con qué pagarle un hijo a una universidad. Ella tiene 2 títulos que ninguno de los cuales se realizan con la prisa de un empleo. Es decir, ellas realmente, como Sanders, son gente de clase, digamos, pudiente, que han acomodado un poquito su historia para aterrizarla con un discurso de izquierda. El caso es que no, frente a Trump, si algo hacen ellos dos es fortalecerlo. Si algo hacen ellos dos es fortalecerlo, porque justamente al discurso que ellos encarnan es que mucha gente le ha salido corriendo a este asunto de la ideología de género, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, los demócratas tienen que revivir y evidentemente que esa no es la forma, porque eso les servirá a ellos, pero al Partido Demócrata de muy poco o de nada. Señores, ¿qué ha pasado con el caso aquel? ¿Qué ha pasado con el caso aquel? Bueno, ayer se armó tremendo barullo en la audiencia porque la defensa de Gonzalo Castillo ha levantado un escándalo, que es la sospecha, y yo lo dejo en sospecha porque como no tengo la posibilidad de hacer esas afirmaciones, pero es la sospecha de que lo que se esté conociendo en estos momentos fue un expediente sometido después de la fecha de vencimiento. Es decir, estamos hablando de un fraude procesal, ¿eh? Estamos hablando de un fraude procesal. ¿En qué se basan ellos? Ellos se basan en lo siguiente. Hay una cantidad de documentación que fue recibida el día 25 de abril, el mismo día que se depositó el documento. Estamos hablando de una cantidad de documentación que provenían de informes de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo, de la Superintendencia de Bancos y del Banco de Reservas. Información que requiere análisis, que requiere depuración, que requiere miradas muy especializadas. Resulta que llegaron y 3 horas después estaban en el depósito de un expediente. Algo que es materialmente imposible. Como eso es materialmente imposible, lo que es probable que haya ocurrido es que ellos recibieran la información el 25, dejaran el expediente con fecha de 25, pero que lo depositaran después. Entonces, la defensa, la doctora Laura Costa, que fue de quien vi el planteamiento, ellos están exigiendo ahora que se vean presentados ante el tribunal bajo juramento todos los que intervinieron en el depósito del documento, pero que cualquier testimonio lo den bajo juramento. Porque el testimonio bajo juramento, usted sabe a lo que se expone. Bajo juramento. Porque es muy probable
que ahí se haya depositado un expediente después de la fecha en la que se venció el plazo para depositarlo. Por lo menos la presencia de esos documentos amplía mucho la sospecha de que eso ocurrió así. Pero ya veremos, la jueza pospuso la audiencia para el próximo 28 para pronunciarse con relación a esta situación. De un caso que ya sabemos que también ha entrado en la etapa de extinción, por otra parte. Pero ya veremos ahí qué pasa con esto en el denominado caso aquel, que fue el caso en el que ustedes saben que a las personas que supuestamente manejaron los sobornos se les dejó fuera y sin estar incluido en el expediente. Entonces, ya veremos qué pasa. Bueno, señores, miren, vamos a ver las ternas que se sometieron para la Cámara de Cuentas, que ayer la comisión encargada de someter estas ternas concluyó su trabajo. Entonces, vamos a ver las ternas. La número 1 está Francisco Alberto Franco. Ese es Francisco Franco, muy buen candidato. Cesario Radamés Guillermo Veloz, Gira Manuela Enríquez de Sánchez, Delta Gorkidis Paniagua Félix, Giovanni Abraham Tabar Rosario. Esa es la primera. La segunda, Ferdinand de León, Claudio Durán Hilario, María Aurelina Esteves Abreu, Emma Polanco Melo de Mercedes y José Miguel Vázquez García. Con doña Emma no hay nada personal. Este caballero la apoyó de manera incondicionalmente en su candidatura para la rectoría de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. El asunto es que a mí no me gustan la tomadura de pelo, por suerte no tengo pelo, porque se está hablando de un proceso, entonces a una gente se le invita a que se inscriba ya con la carta bajo la manga por un compromiso con participación ciudadana. Y además, ella manejó miles de millones de pesos que no han sido auditados, no por culpa ni responsabilidad de ella, pero no han sido auditados. No han sido auditados. Eso es lo que he expuesto en ese caso. Entonces, bueno, la tercera, Charles Isaac Betances Tejada, Ircania Ibelice Casado Pimentel, Pablo González Suberví, Maribel del Carmen Reyes Morillo, Francisco Tamares Florentino. La cuarta, Rainer José Castillo Martínez, Eduard Manuel López Ulloa. Eduard López es el actual fiscal titular, el magistrado procurador fiscal de Santo Domingo Oeste. Eduard Manuel López Ulloa, y presidente de una de las asociaciones de fiscales. Ramón Méndez Acosta, Ivana Rodríguez Hernández, Enelia Santos de los Santos. Y la quinta está Claudia Catarine Álvarez Troncoso, Francisco Faña Martínez, José Miguel Fernández de la Cruz, Griselda Gómez Santana, Iván Leni Ivanovich, Rosario Contreras. Lo que resalta aquí es que ninguno de los miembros actuales que se presentaron, pues fueron preseleccionados.
ninguno. No se inscribieron todos los miembros de la Cámara de Cuentas actuales. Creo que se inscribieron 3, incluyendo el innombrable presidente de esa Cámara que se ha dedicado a viajar, a hacer de todo para disfrutar el último tiempo que le queda de manejo de ese presupuesto. Pero no fue incluido. Y no fueron incluidos otros 2 miembros que se inscribieron. No se inscribieron los 5. Pero los que se inscribieron no fueron pues preseleccionados muy bien. Ninguno merecía estar ahí. Ninguno merecía estar ahí realmente preseleccionado. Eso está muy bien. Vamos a ver ahora cómo el Senado hace su trabajo. Este gobierno este gobierno fracasó en la escogencia de la primera Cámara de Cuentas, fracasó rotundamente. Una de las características ha sido que se ha gobernado sin una Cámara de Cuentas. No ha habido media auditoría, no la ha habido, media auditoría. Cualquier otra cosa que se haya hecho no es auditoría, la auditoría la tiene que hacer la Cámara de Cuentas, que tiene un carácter independiente para eso. Entonces, hay que recuperar la Cámara de Cuentas, hay que recuperar el prestigio de la Cámara de Cuentas, pero es con gente que le dé a esa entidad un carácter independiente. No puede ser un patio trasero del Ministerio Público, que fue lo que se escogió, y fíjense para qué sirvió, que no sirvió para nada, para desacreditar la Cámara de Cuentas. Si era que se encontraba desacreditada, para desacreditarla más. Sirvió la última escogencia que hizo el Senado. Entonces, ojalá que se reivindiquen. Ojalá que se reivindiquen porque le fallaron a este país en esa escogencia que ellos hicieron por algunas cosas, porque ahí había gente realmente que pudo haber tenido otro desempeño y que era capaz de hacer un trabajo distinto, pero el presidente y otros factores que se metieron ahí hicieron que eso fuera inservible. Cambio y fuera.